Dios les bendiga. Qué dicha poder estar aquí nuevamente con ustedes, mis amigos, mis hermanos, de nuevo aquí enseñando la palabra de Dios. Su servidor Gerardo Bogantes, un placer. Lo hago con mucho respeto, con mucha humildad, pidiéndole a Dios su guianza y su sabiduría. Mi deseo que usted conozca la verdad, porque solo la verdad nos revela a Dios, solo la verdad nos hace libres. La verdad está basada en Dios y en la Biblia cristiana, en la palabra de Dios. En esta hora trataré de estar enseñando bajo el tema infierno, realidad o mito. Y al enseñar del infierno voy a estar citando muchos pasajes bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Todo girará alrededor de qué es el infierno, palabras sinónimas o que señalan directamente el lugar. Llámese infierno, Hades, Seol. Bueno, estaremos también en el transcurso de la enseñanza, enseñando lo que hay en el corazón de la tierra y lo que había en tiempo de Jesús. La cautividad, el abismo y el infierno. Vamos a estar tocando esos temas con versículos bíblicos. Hay mucho que enseñar y mucho que aprender de la Biblia. Algunos enseñan que el Antiguo Testamento no revelaba muy abiertamente el infierno, mas su servidor cree que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan claramente del infierno, aunque para muchos no tenían una realidad tan revelada como la tenemos hoy día los que estudiamos la palabra de Dios. Y como un estudioso de ella, humildemente voy a estar enseñando acerca de este tema. Tengo aquí a mi lado la Biblia y aquí unas notas escritas para estar hablando un poquito de ese tema. Sí, usted, mi amigo católico, mi amigo evangélico, mi amigo mormón, mi deseo es que todos sean mis amigos, aunque usted diga que es ateo, mi deseo es que sea mi amigo. Y como soy una persona que deseo amigos, pues me mostraré amigos, me mostraré amigo. No es mi deseo condenar a nadie, ni lo voy a hacer, pues yo no soy Dios, ¿no? Si alguien me escucha y es un alcohólico, bienvenido a esta enseñanza, un drogadicto, una mujer que vende su cuerpo, bienvenidos. Dios les ama y su servidor también les ama. Por ende, no quiero golpear a nadie con palabras, porque a veces la Biblia enseña que hay palabras que son como golpe de espada. Bueno, en la antigüedad la espada era una arma de guerra muy usada y alguien iba a morir, le daban ese último golpe de espada allí que lo fulminaban, lo neutralizaban de esta vida. Entrando directamente al tema el infierno, realidad o mito, dice aquí unos datos, se los leo como introducción. Infierno viene del latín infernus, significa lugar profundo, o sea, está bajo, está profundo, está hondo, lugar profundo. Es traducción de la palabra hebrea Sheol o Seol. Sigue diciendo aquí el comentario, comentario, notas que yo escribí, que he tomado a través de los años,
de partes que he leído, que he oído, que he aprendido. En el Antiguo Testamento hebreo se halla 65 veces. 65 veces la palabra Seol. Porque la palabra infierno se traduce Seol en hebreo, S-H-E, Seol, y ahí siguen. O en el Nuevo Testamento lo traduce Hades, pero a veces tienen otros nombres más. Entonces aquí dice en el Antiguo Testamento hebreo, o sea, en la Biblia cristiana serían los 39 libros del Antiguo Testamento. Porque los judíos solo creen en la Biblia de ellos, la Taná, la Biblia de ellos. Dice que se halla 65 veces esa palabra Seol. De estas 65 veces, dice 39 se ha traducido a sepulcro o sepultura, 39 veces. Por eso hay alguna secta por ahí que enseña mucho que el infierno no existe, que es la sepultura, porque ahí dice 39 veces que se traduce por sepultura. Y la sepultura, pues, o está ahí en un nicho o está en una forma muy superficial, a 2-3 metros bajo tierra, ¿verdad? A alguien que se sepulta. Entonces, de las 65 veces, 39, casi 40, se traduce sepultura o sepulcro. 20 veces se traduce infierno. 3 veces se traduce profundo al Seol, ¿verdad? Profundo. Una vez cima, pero la palabra cima no con C, sino con S, que quiere decir hueco profundo. Una vez, osario. ¿Qué es un osario? Un osario es un lugar en los cementerios donde guardan los huesos de las personas que tienen muchos años de estar muertas. Entonces quizás ocupan el lugar para enterrar a un familiar o un amigo, un ser querido. Entonces cogen los huesos de aquella persona que murió hace muchos años y la meten al osario. Entonces la palabra Seol una vez se traduce osario y otra huesa. Huesa, que es no hueso, sino con A al final, huesa. La palabra huesa es un hoyo para enterrar un cadáver. El hueco que se hace, el hoyo, dice algunas personas allá del norte de Costa Rica, muy común decir hoyo allá, para enterrar cadáveres. Entonces, son datos curiosos y muy importantes, porque a veces una persona, mire que el infierno es la sepultura, o miren que el infierno simplemente es un hueco, un hoyo, o alguien dirá un osario, y no, dependiendo del versículo, puede ser un lugar donde guardan huesos de los muertos. Bueno, un versículo dice, y así otro versículo, el hueco donde se entierra la gente, y son datos muy importantes. Pero 20 veces se traduce infierno, y ese infierno pues lo vamos a ver bíblicamente, que tiene llamas, que hay gusanos ahí que atormentan a la gente, y no hay un versículo, ni 2, ni 3, hay muchos versículos que enseñan esto. Jesús enseñó el infierno. San Pablo, que es el que escribe más libros de la Biblia, enseñó también de ese lugar. El evangelista Lucas hace una muy buena enseñanza histórica. Algunos dicen que es parábola. Yo cuando enseñé en una de mis enseñanzas, que pueden buscar ahí en YouTube,
acerca del rico y Lázaro, explicaba por qué no puede ser parábola, ¿verdad? Una, porque está el nombre de la persona y había o no había un Lázaro, ¿verdad? Si no, Jesús no dijo que él se llamaría Lázaro, porque no todos los seres humanos se llaman Lázaro. Y habla, estoy en presente atormentado en estas llamas. Otra de las evidencias porque el infierno no es lo mismo que el lago de fuego, ni es en el futuro, es porque en el futuro la tierra será exterminada. Después de la guerra, después del milenio y de la guerra de Gog y Magog, la Biblia enseña que viene el juicio final. Y antes, minutos o segundos antes de empezar el juicio final, un corto periodo antes, la tierra desaparece. Y viene el juicio final o el juicio del gran trono blanco. Entonces, por ende, no puede ser una parábola eso, porque si ya la tierra no existe, entonces dice el Hades entregó sus muertos, o sea, el infierno. No puede ser futuro, porque ¿para qué en un futuro una parábola? La historia dice, había un rico, había un pobre, estoy atormentado, tengo 5 hermanos para que no vengan acá. Y eso le vamos a sumar cuando enseñe de la ubicación del infierno bíblicamente con versículos bíblicos. Bueno, seguimos aquí. Los griegos llamaban rey Hades primero al rey del mundo invisible. ¿Sabe? Los griegos que eran tan fantasiosos, tan idólatras también, como mucha gente hoy día que sigue muchos dioses. Alguien dijo que a un hindú no es un problema creer en Jesucristo como Dios o en Jehová, sino que lo suman a uno de los miles de dioses que tienen los hindúes. Y así hay naciones del mundo politeístas que no tienen 1 ni 5 dioses, sino que hay un Dios para la guerra, otro para la oscuridad, otro para la muerte, y otro para el amor, o Dios o diosa. Y alguien dijo que el ser humano busca adorar algo porque es un espíritu. El ser humano, a uno le enseñan cuando estudia al principio que es cuerpo, alma y espíritu. La Biblia enseña lo mismo, pero al revés, que es un espíritu que tiene una alma y que transitoriamente habita en un cuerpo. Entonces los griegos llamaban Hades al rey de inframundo, al rey de ultratumba, al rey de donde estaban la gente después de la muerte, los espíritus, las almas de las personas, llamaban Hades. Y más tarde al lugar de los espíritus despojados de los cuerpos. Le llamaban al rey de ese lugar, pero ya luego los griegos enseñaban que era el lugar de los espíritus de los muertos. No solo los griegos, los hebreos también. Los hebreos o los judíos o los israelitas o el pueblo de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento. Porque hoy, aunque siguen siendo pueblo de Dios, Dios se ha, dice la Biblia, desentendido de ellos hasta el milenio, ¿verdad? Que los vuelve a tomar en una forma completa como pueblo, donde la Biblia profetiza que todo Israel será salvo. Eso será en el milenio. Por ahora no es que Dios los ha abandonado por completo, no, siguen siendo pueblo de Dios, pero están en un lapso de que como ellos rechazaron al Mesías, tienen que pasar ahí ciertas profecías que cumplirse, que están en Ezequiel 36, 37, 38 y aún 39, para que se cumplan, porque ya después habla en Ezequiel del templo que habrá en el milenio. Les sigo leyendo aquí datos importantes para que usted por ahí tome nota y apunte.
El tema es infierno, mito o realidad. Hay mucha gente que no cree que hay un lugar de tormento y tiene derecho de pensar lo que quiera, pero si yo amo a Dios y sigo a Dios y muero, no pierdo nada si creo que hay un infierno y no lo hay. Por un lado, no voy a ir a ese lugar porque Jesús es, digamos, toda persona que sigue a Jesús y a la Biblia, según la Biblia, no va al infierno, no va a la condenación. Es más, según la Biblia, Mateo 25:41, el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Y entonces, ¿por qué millones de gente o la mayoría de seres humanos creados van a ir a ese lugar de tormento? Si Dios es amor. Qué buena pregunta. Aún para filosofar cualquiera diría, sí, Dios es amor, el infierno no puede existir porque Dios es amor. ¿Y cómo Dios va a mandar allá a la criatura predilecta de Él? Al menos aquí en la tierra somos la criatura predilecta de Dios, en el sentido de que los animales tienen una alma transitoria, pero el ser humano tiene eternidad en el corazón. Seguimos aquí, dice, Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Antes de Jesús, las ideas de la vida en el más allá de la muerte eran relativas y superficiales. Sí, para la mayoría de gente eran relativas y superficiales. ¿Por qué? Porque la Taná o la palabra de Dios del Pentateuco, los profetas y los salmos, ¿verdad? Que los hebreos lo dividen mucho así, los judíos. Había muy pocos, ya que no existía la imprenta. Recordemos que la imprenta es como de 1517 o 1518, por ahí para acá, que se inventó la imprenta, por ahí cerca, en la Edad Media. Y al principio era demasiado difícil hacer un libro, papiros, pergaminos, era muy difícil. Y valía mucho, entonces casi que nadie los tenía, era muy escasa la palabra de Dios, por eso muchos hombres de Dios hasta tenían varias esposas, polígamos, porque había mucha ignorancia. Entonces al conocer poco de la verdad de Dios serán juzgados por ese poco que conocían. Y Dios no va a juzgar al hombre por lo que no conoce. Muchos dicen, ¿y los indios que nunca oyeron hablar de Dios? Bueno, Dios los va a hablar por el conocimiento que su ser interior les decía que es bueno y que es malo. Lo que llamamos la ley de la conciencia, ¿verdad? Bueno, Seol en el Antiguo Testamento significaba morada subterránea o a donde iban todos los espíritus humanos. Morada subterránea o lugar donde iban todos los espíritus humanos, tanto los buenos como los malos después de la muerte. Y aquí hay un versículo, Génesis 37:35. Dice así, y se levantaron todos sus hijos, los hijos de Jacob, y él y todas sus hijas, para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. ¿Por qué? Porque los hermanos de José le habían dicho que a José lo había desbaratado un animal, lo había desgarrado un animal y le trajeron unas ropas ahí con sangre de animal y le engañaron a su padre porque lo iban a matar y uno de ellos lo defendió, entonces lo echaron a una cisterna. Ya la misericordia de Dios hizo que esa cisterna no tuviese agua.
Y en esas horas estaban por ahí los hermanos de José que se iban de ese lugar, y en eso pasa una caravana que llevaba esclavos hacia Egipto, allá a venderlos, y mercaderes, y entonces los hermanos de José se lo venden como un esclavo más, y aquel muchacho joven llega a Egipto como esclavo. Y José dijo: descenderé yo al Seol enlutado, o sea, al lugar de los muertos, al lugar donde van los espíritus, el alma del muerto. Recordemos que el alma y el espíritu es el verdadero yo, y salen del cuerpo cuando una persona muere. Bueno, algún día enseñaré de muerte, porque, bueno, científicamente hay como 6 definiciones de la palabra muerte. Pero bíblicamente también hay varios significados de la palabra muerte, 3 o 4. Y uno de esos significados de la palabra muerte es separación total entre Dios y el hombre. Por eso la persona que no sigue a Dios está muerta en vida, con espíritu, alma y cuerpo está muerta en vida. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Dios es la vida. San Juan 14:6. Dios es la vida, en Dios no hay muerte. Dios nunca murió. No debiéramos decir cuando Dios murió en la cruz: Dios nunca muere ni murió. Lo que murió fue su humanidad, que fue con la cual nos salvó al entregar su espíritu. Si me escucha algún judío: no, ustedes no mataron a Jesús. Escuché a un judío estudioso de la Taná, de la Biblia, decir que los cristianos decimos que los judíos mataron a Jesús. No, al menos los cristianos evangélicos del grupo de cristianos al cual su servidor pertenece, no enseñamos que los judíos mataron a Jesús. Ni siquiera enseñamos que los romanos, que era la máxima autoridad política de ese entonces, mataron a Jesús. Entonces, ¿quién? No, nadie lo mató, Él entregó su vida. Él murió voluntariamente por amor a usted y a mí. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque como Dios humanizado, o Emmanuel, Dios con nosotros, o como el Mesías en su primera venida, porque el Antiguo Testamento o la Taná habla de la primera venida y segunda venida de Jesús. Por eso los judíos están confundidos y esperan a un Mesías libertador, porque las profecías hablan de 2 Mesías: uno que iba a sufrir mucho, que iba a ser despreciado de los hombres, y esa fue cuando nació de la Virgen María. De hecho, su pueblo que era judío, San Juan 1:11, a lo suyo vino, Él vino a salvar, y los suyos, que son los judíos, no le recibieron, lo rechazaron. No lo mataron, ¿verdad? Lo rechazaron. Hicieron un juicio con testigos falsos, y muy injusto el juicio a través de Roma, porque ellos no podían dictar que lo crucificaran. Entonces los líderes religiosos, con astucia y por su maldad, religiosidad, por su ceguera espiritual, dijeron a través de su líder máximo: es necesario que muera uno y no toda la nación. Para que se cumpliera así la palabra de Dios, porque ya Dios conoce el futuro, ya Dios conoce si usted va a ir al cielo o al infierno. Entonces dirá alguien: ¿para qué arrepentirme si ya Dios sabe? No, es que Dios conoce que usted voluntariamente le va a recibir o que usted voluntariamente le va a rechazar. Una enseñanza como esta le sirve para que usted vea la realidad del infierno, porque es real,
y para que usted vea inclusive que hay gente que ha ido ahí y ha vuelto, y que la Biblia enseña que Jesús al menos fue y vino, y Él enseñó que había una realidad del infierno, que fue hecho para el diablo y sus ángeles, pero que la justicia y la santidad de Dios demandan que el pecado debe ser castigado. Dios sería injusto si no hubiera un infierno. Las gentes que van a ese lugar, su alma, su espíritu, que es la antesala del lago de fuego y azufre, están allí, y ellos en sus conciencias saben que son justos y por eso están allí. Porque oyeron hablar de Dios, vieron el amor de Dios, palparon el amor de Dios a través de la naturaleza y de las cosas lindas de este mundo, porque Dios todo lo hizo hermoso. Este mundo es feo por el odio, por la guerra, por el adulterio, por la inmoralidad, por la infidelidad. Alguien que me escucha que es infiel a su esposo, a su esposa, a su novio, a su novia. Alguien que es infiel a su patrón, alguien que es infiel a sus hijos, a sus seres queridos. La infidelidad guía a la gente a la condenación. La persona infiel tiene dos caras, está entre dos pensamientos, que tiene cara de bueno y cara de malo. Y no se puede ser de dos pensamientos. La Biblia dice, ¿hasta cuándo claudicaréis? Si el Señor es Dios verdadero, síganle. Y si no, sigan a los dioses falsos. Dice en el libro de Josué. En el Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol. En este caso, Seol es infierno, donde hay llamas. Por cierto, son llamas diferentes a las que usted y yo conocemos. Son llamas oscuras, porque en ese lugar hay oscuridad. La Biblia dice, 1 de Juan 1:5, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Pero la Biblia llama al infierno lugar de tinieblas, lugar de oscuridad, lugar de tormento, lugar donde el fuego no se apaga, la condenación eterna. Le tiene muchos significados que todos señalan el mismo lugar. Entonces el Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados en este caso al Seol o al Nuevo Testamento Hades, o al lugar de tormento, donde dice el Evangelio de Lucas, estoy atormentado en estas llamas. Y aquel rico que disfrutó de esta vida y hacía banquetes con esplendidez, cuando la Biblia dice que todos los días hacía banquete, no es que hacía banquete todos los días, es que muy seguido hacía banquetes y él comía como un rey, con abundancia. Y el mendigo miraba que botaba, en palabras traducidas a un tico, botaba un pedazo de pollo, pedazos de un sándwich, pedazos de un hot dog o alimento, lo botaban en lugar de regalarlo porque estaba bueno todavía. Preferían botar el alimento, botar la ropa, quemar las cosas en el Gehenna, que luego vamos a hablar del Gehenna o del valle que había ahí en Israel, el basurero, luego vamos a hablar de él. Bueno, dice, los malos serán trasladados al Seol, o sea, al infierno, todos los que se olvidan de Dios. En este caso, los malos no habla de los buenos. ¿Por qué no habla de los buenos en ese caso? Porque se refiere al lugar de tormento. Los buenos no vamos al Seol ni vamos al Hades. Y lo vamos a ver luego. También en el Salmo 16:10, una profecía del profeta, del salmista, del cantor, del rey más famoso en Israel, ¿verdad? Salmo 16:10 dice,
no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol. Yo le pregunto a usted, ¿qué fue lo que llevaron a la sepultura de Jesús? ¿El alma o el cuerpo? ¿Qué llevaron? Pidieron el cuerpo de Jesús, lo ungieron con especies aromáticas. Una alma se podrá ungir, una alma se podrá cargar después de que Jesús murió. La Biblia no dice que cargaron el alma, pero el Salmo 16:10 dice, no dejarás mi alma en el Seol. Luego dice, parte B, ni dejará que tu santo vea corrupción. En este caso se refiere a Jesús, ¿verdad? Porque David sí vio corrupción. De hecho fue un inmoral, pervertido en algunas ocasiones. De tal forma que en una ocasión cuando peca con Betsabé, Dios le envía a Natán y lo iba a matar Dios. La Biblia enseña. O la espada de Dios contra ti, o sea que Dios lo matara. Y él dijo, no, prefiero caer en manos de Dios, pues, y clamó por misericordia. Entonces Natán se devuelve y le dice, no morirás como Dios había dicho, vas a vivir. ¿Por qué? Porque se humilló. Así, si usted está atado por el pecado sexual, si usted está atado por la brujería, por la idolatría, está atado en pecados místicos porque sigue una religión y una secta que no te salva. Si tu religión y tu secta no te salva, si tú no estás seguro de tu salvación, tu religión y tu secta necesita cambiar por el verdadero cristianismo, cambiar por las buenas nuevas del Evangelio, una palabra viva que tiene poder de cambiar al ser humano. Dios hace santo al pecador, Dios quita la droga, Dios quita la inmoralidad, Dios arranca de nuestras vidas el pecado, lo que no puede hacer el psicólogo ni el consejero espiritual, menos el brujo ahí con lavarse con agua y rezando oraciones extrañas y ritos satánicos, menos con esas, perdóneme la palabra, porquerías y basuras de Satanás, que para atar y engañar a la gente que no conoce la Biblia, por ceguera e ignorancia espiritual hacen esas cosas. Pero hay un mensaje para ti, no te condenes, Jesús te ama, y si tú ahora le recibes serás salvo. Repite conmigo si quieres ser salvo, dile, Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de todo pecado. En esta hora renuncio al pecado y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Jesús dice en su palabra, y yo les doy vida eterna. Tú que has hecho esa pequeña y sencilla oración, eres salvo y tienes vida eterna. Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no irá en un futuro al infierno o condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús es la vida. Hay tanto que hablar del infierno. Entonces hemos visto en este estudio bíblico infierno, realidad o mito, versículos que hablan. Luego veremos mucho más versículos que hablan de este tema. Y al menos voy a empezar aquí porque es un grande, Isaías capítulo 14. Aquí tengo mi Biblia. Está Salmos, Isaías está más adelante. Aquí tengo Isaías 14. Voy a ponerme la Biblia al frente aquí y les leo del 9 al 15. Isaías 14 del 9 al 15, según el contexto, habla del rey de Babilonia. Pero estos versículos en el sentido espiritual, solo voy a dar la traducción una introducción de
de estos versículos para que nos ubiquemos. Dios está hablando a través de Isaías al rey de Babilonia, una profecía de lo que iba a sucederle al gran imperio babilonio. Recordemos que hubo un tiempo en la historia en que Babilonia fue la máxima autoridad política en el mundo de ese entonces. A través de Nabucodonosor, en la cúspide de la gloria de Babilonia, él dijo: ¿quién es esta gran Babilonia que yo he creado con mis manos, con mi poder? Y él se creyó Dios y que había sido por su gloria. Bueno, Dios lo castiga, según la Biblia, por su orgullo y por su soberbia. Porque el orgullo fue el primer pecado que existió. El orgullo de aquel querubín grande protector. Entonces, aquí en forma simbólica hay versículos que el rey de Babilonia representa, tipifica a Satanás hoy día, que en aquel entonces era un ser creado por Dios, que la Biblia llama querubín grande protector. El rey de Babilonia nunca fue un querubín grande protector, nunca fue un ser angelical, nunca se paseó en medio de las piedras de fuego. No era su vestidura de piedras preciosas, por decir algo. Entonces, todo eso es bueno entenderlo, porque cuando la Biblia habla, a veces hay que entender que Dios está hablando en presente y de un pronto a otro Dios se va al futuro, y esto se entiende solo a través de la guianza del Espíritu Santo. Yo algunas veces he dicho, y es bueno repetirlo, porque se ve como hay gente que coge versículos de la Biblia y a veces saben mucho. Porque yo nunca digo que sé mucho, porque yo sé que no sé mucho. Y estoy seguro de que no sé mucho, pero hay gente que a veces sabe mucho de la Biblia, y son buenos teólogos y a veces muy buenos cristianos. Pero una cosa es el eje semántico o la hermenéutica normal, y otra cosa es como la hermenéutica de las profecías. Dios a veces en la Biblia está hablando en una forma, por decir así, histórica normal, y de un pronto de esa histórica normal quiere relatar algo del futuro. A veces de aquí a 5 años, a veces de aquí a 30 años, a veces hay profecías en la Biblia que ya llevan hasta 2000, 2500 años, por decir algo, que no se han cumplido, como las del profeta Daniel, que lleva como 2600 años y no se han cumplido un montón de profecías de Daniel. En el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 11, un montón de profecías muy buenas del futuro. Entonces hay gente que se encierra: no, es que aquí se refiere a David, es que aquí se refiere al rey de Babilonia, es que aquí se refiere al rey de Tiro. Y está bien, se respeta. Pero hay que entender que el Espíritu Santo es más sabio que nosotros, y Él a veces, Dios escribe en renglones verticales, en renglones horizontales, en renglones inclinados. Dios escribe de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Él es polifacético y no lo podemos meter en una hermenéutica así normal, por decirlo así, porque en cuanto a escatología, en cuanto a profecía, en cuanto a acontecimientos del más allá y acontecimientos futuros, Dios pone un poquito aquí y otro allá. Tanto es así que a veces en un mismo versículo la parte A se refiere al presente o a un presente que va a existir, ni siquiera existe, y la parte B del versículo se refiere a 1000, 2000 años después. Isaías 9:6, un niño nos es nacido. Eso ya se cumplió hace 2000 y resto de años, pero la parte B no se ha cumplido. El principado sobre su hombro, eso no se ha cumplido, porque Jesús no vino
mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Ese Mesías libertador será en su segunda venida, en el milenio que literalmente se cumplirá. Imagínense que 2000 y resto de años para que se cumpla, y más 600 antes de Cristo que fue escrita esa profecía, 2600 años. Así que esto es para explicar que aquí en Isaías 14, que ya el tiempo corrió y lo vamos a dejar para la próxima grabación, Isaías 14 del 9 al 15, se refiere a Babilonia, pero ese rey representa a Satanás de alguna forma. Y hay partes que hablan del pasado, del presente y del futuro, intercalado ahí, intercambiado, que si no se entiende de esa forma, perdóneme la expresión, se hace un arroz con mango, perdóneme la sencillez, pues creo que soy una persona sencilla. Se hace un arroz con mango que ni el que lo habla a veces lo entiende. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Un placer. Muchas gracias por tener la humildad de escuchar estos videos, que créame que lo hago con mucho respeto y trato de estudiar profundamente lo que enseño, porque aunque lo conozca hace muchos años, la mayoría de cosas, tengo el temor de Dios de tratar de no decir lo que no está en la Biblia y lo que no es. Al menos trato, ¿verdad? Dios les bendiga, Dios nos ama.